Buen día, mi nombre es Angie Natalia Gómez, estudiante de Contaduría Pública. El día de hoy les voy a hablar sobre la NIA 520. Esta NIA trata sobre los procedimientos analíticos sustantivos. Por lo general, trata sobre la responsabilidad del auditor al momento de realizar la aplicación de procedimientos analíticos a una fecha cercana a la del cierre de la auditoría, con el fin de obtener una conclusión global sobre sus estados financieros. La definición por lo general significa de brindar evaluaciones de información financiera realizada mediante el análisis y las realizaciones entre la información financiera y la no financiera. Quiero hacer un paréntesis con respecto a la información no financiera. Por lo general, la normatividad exige a las empresas brindar información financiera, pero más no la no financiera. Por lo tanto, esta información es de vital importancia emitirla, ya que ayuda a la comprensión y al entendimiento mejor de la información financiera brindada, ya sea para personal interno o externos, para una mejor comprensión. El propósito de esta NIA es de establecer y proporcionar lineamientos sobre la aplicación de los procedimientos analíticos durante una auditoría. El objetivo por lo general es la obtención de evidencia relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos. Quiero hacer una explicación sobre los procedimientos analíticos, los procedimientos sustantivos, perdón. Se compone de dos tipos. El uno, que es sustantivos analíticos, que se compone de 4 análisis. El uno es el análisis predictivo, el análisis de datos, el análisis de coeficiente y el análisis de tendencia. Estos trabajan más que todo sobre cifras, sobre muchas transacciones que están incluidas en los estados financieros. Por eso es de vital importancia el informe y la conclusión final de estos análisis, los cuales son la parte sensible de esta auditoría, para lo cual debo tener y haber realizado previamente una planeación, contar con experiencia en el campo, contar con un buen equipo para poder realizar esta planeación adecuadamente y obtener un buen informe al final de la misma. También existe la prueba al detalle. Se dice que las cosas grandes vienen en empaque pequeño. Por más profesional que sea la persona que esté cometiendo el fraude o el fraude no, sino la inconsistencia, el fraude, siempre va a dejar cascaritas. Y ahí es donde está la malicia indígena del auditor para identificar esos puntos. La evidencia de las pruebas al detalle va sobre la población completa, sobre el muestreo y sobre las partidas específicas. Por ejemplo, si nos vamos a cartera con las ventas y las cuentas por cobrar, ¿cierto? Debo también mirar otros puntos, por ejemplo, como las políticas contables, que me brindan a mí información de mucho tipo, a ver cómo trabaja esta empresa, ¿cierto? Con respecto a esta parte. Listo, vamos con los requerimientos. ¿Qué requerimientos tiene esta NIA 520? Determinar la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos para determinar afirmaciones, evaluar la fiabilidad de los datos, determinar una expectativa respecto a las cantidades registradas o los ratios, cuantificar cualquier diferencia entre cantidades registradas y los valores esperados que se consideren aceptables. Hay una parte clave de esta NIA que es la investigación de los resultados. Es decir, si ya tengo unos resultados, debo realizar una previa investigación para verificar qué tan fiables y qué tan confiables pueden ser para lo que yo necesito, ¿cierto? Esta información, los auditores deben realizar una indagación ante la dirección para poder y distinción de la evidencia de la auditoría, adecuada y relativa a las respuestas de esta. También puede acompañarla de otras aplicaciones o otros procedimientos para poder obtener una información mejor. La guía de aplicación y otras anotaciones específicas. Los procedimientos analíticos consideran la comparación entre la información financiera de la entidad. Por ejemplo, la información debe ser comparable de periodos anteriores,
por ejemplo, la importancia de si yo realizo una auditoría en el año 2019, obviamente, pues ojalá se pueda tener la de 2018 y la de 2017, un periodo de 3 años para poder tener una mejor confiabilidad en los datos y mirar el porqué de esas cifras, cómo aumentó, por qué disminuyó y el porqué, acompañado obviamente de sus notas, de sus relevancias para poder mirar yo qué está pasando, en sus revelaciones, perdón. La información sectorial debe ser similar, tal como la comparación y toda esta parte, sobre todo con las ventas y las cuentas por cobrar en la entidad. Los resultados previstos de la entidad, tales como presupuestos y los pronósticos de los periodos que se realicen fiscales, los periodos fiscales. Entre otros elementos de información financiera que son pues vitales para poder mirar toda esta parte. Otra parte es evaluar si la expectativa lo es suficientemente precisa, ¿cierto? La auditoría, en esta auditoría deben considerar factores, por ejemplo, como la fuente de la información disponible, la comparabilidad, la naturaleza y la relevancia de la información disponible, los controles de la preparación sobre esta información, la exactitud con la que se puedan prever los resultados esperados de los procedimientos analíticos sustantivos, el grado en que se deshaga la información, la disponibilidad de la información, tanto financiera como la no financiera, cuantificación de las diferentes cantidades registradas y los valores expirados que se consideren de gran relevancia. El auditor debe tener, digamos que, muchos puntos claves para poder realizar la auditoría. El poder acceder a la información es una. Inclusive en eso, cuando el momento de realizar yo que acepte ese encargo, debo tener en cuenta todos esos ítems. ¿Qué disponibilidad voy a tener yo a la información, cierto? Porque no toda la gente va a estar digamos, con la disponibilidad de querer brindarme información a mí, que de pronto es la persona que va a descubrir todo lo que está pasando allí. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte, la disponibilidad de los datos, la fuente, la investigación, la comparabilidad y toda esta parte son muy sensibles y que me pueden llevar a un buen trabajo o a un mal trabajo si no tiene esa disponibilidad. El auditor considera el monto de diferencia que se puede aceptar de la expectativa sin mayor investigación. La revisión general al final de la auditoría es un punto, digamos, que se debe tener en cuenta. Muchas gracias a todos por este lindo vídeo.